Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola, ¿me Buenas escuchan? tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo están? A ver, estoy desde mi teléfono porque se cortó acá, se cayó un poste de luz, así que estamos sin energía por mi zona. Pero bueno, vamos a seguirle desde el teléfono. A ver, retomar por si acaso, escuché, vi varios por ahí que enviaron de que, obvio es para la parte administrativa que ya estaba trabajando en la U, ¿no? Y para que no vayan a trabajar físicamente al lugar, han aumentado en una semana más pero eso no es para nosotros, ¿no? Como obvio nosotros ni siquiera estamos yendo a la U, solo estamos haciendo las clases de forma virtual, así que no aplica, ¿se entiende? Así que esta semana es normal. La anterior, las universidades dijeron que sí por el asunto de la fiesta de fin de año, no era por el COVID, porque obvio, si nosotros no estamos yendo físicamente, no nos vamos a contagiar por teléfono, ¿no ves? Así que sí dejaron una suspensión la anterior semana, pero fue por el asunto de la fiesta de fin de año, ¿no? Y eso también, obvio, afectó a la gente que iba a trabajar físicamente a la universidad, así que solo es para aclarar ese tema, ¿no? Y que no haya una confusión, porque vi que en los grupos están enviando una resolución de recursos humanos, ¿no? De la universidad. La anterior semana lo que hubo fue una resolución rectoral que dijo que, bueno, de no sé qué fecha, la fiesta de fin de año, digamos, ¿no? Había un pequeño receso, ¿no? Y eso, obvio, también afectaba a la parte administrativa, digamos, ¿no? Pero esto ya no tiene nada que ver y obvio no nos afecta, ¿no? Es solo para que quede claro y que entiendan que esta semana sí o sí hay clases, ¿no? Sí, ingeniero, no hay ningún problema. Bien, perfecto. Había mandado la imagen más o menos para que nos aclare la duda también. Así que, Sí, sí, no hay problema ya. Bien, a ver, tenemos que retomar en qué nos quedamos. Y obvio, todo lo que deberíamos haber hecho quizás las anteriores semanas, vamos a ir recorriéndolo. Tenemos, a ver, varios temas aquí pendientes. El primer tema pendiente, digamos, no es el tema del avance que tenemos que terminar esta semana para poder la próxima semana dar el examen, el primer parcial, que es teórico. Hay dos temas pendientes acá, uno sobre Data Warehouse y otro sobre el modelo multidimensional o las bases de datos multidimensionales, que van unidos casi al tema de Data Warehouse, pero que bueno, lo vamos a tratar de forma separada. Eso vamos a comenzar a verlo. Se supone que era para la anterior semana, entonces se supone que hoy día ya debían tenerlo, entonces vamos a comenzar un poco a discutir ese tema, ¿ya? El, lo siguiente que está pendiente, y para que quede claro las fechas también, entonces esta semana vamos a terminar de discutir esos dos temas para terminar la parte teórica y obvio la próxima semana estaremos dando ya ese primer partido, ¿ya? El segundo tema pendiente es el proyecto, ya se les dio, digamos, la primera parte en realidad del proyecto de Hadoop, que es básicamente lo del MapReduce, digamos que es tomar información de los logs de Sueste y reducir la información a una base de datos de un conteo de los enlaces asociados a los distintos tipos de páginas educativas, de ocio, de información, digamos, ¿no? Entonces, eso también lo tenemos ahí, tenemos que presentar. Eso lo vamos a hacer también la próxima semana, es la presentación del proyecto ese, de la primera parte del proyecto, digamos, ¿no? Ya vamos a ir viendo ese tema. Entonces, no sé si queda alguna duda, alguna pregunta. Señores, Buenas tardes, ingeniero. sí, dígame. Una pregunta con respecto al proyecto. En el grupo estaban hablando sobre que el proyecto iba a ser basado en nosotros haríamos
la población de la base de datos, de los datos, que nos pidió que buscáramos de los navegadores, pero no entendí muy bien en dónde entraría a aplicar la herramienta Hadoop. Se supone que obvio lo que va a procesar son esos archivos log, pues Hadoop. En Hadoop vamos a procesarlo, digamos, los archivos y vamos a obtener información resumida de esos archivos, que básicamente consisten en la cantidad de páginas de distintos tipos que visita la gente basado en el log de los navegadores. Ok, ingeniero, gracias. Ya sigamos, no sé si hay alguien más tiene alguna duda, alguna sobre lo que se nos viene. Si no, comencemos a repasar lo de Data Warehouse. A ver, vamos a ir revisando un poco. A ver, comenzaremos con... Disculpe, ingeniero. Ajá, dime. Entonces, con Java, digamos, ordeno la información y luego lo paso al Hadoop, y con Hadoop lo tengo que exportar los datos a una base de datos. No, a ver, no sé si entendieron cómo funciona la cosa, pero están hablando cosas medias raras. Es que Se he supone visto que varias... Claro, lo que se supone que hace Hadoop es correr ese programa Java. ¿Y qué es lo que hace el programa Java? Toma como entrada el archivo texto, el log del navegador, lo procesa, descompone toda esa información, ¿sí? ¿Me entienden, no? Y luego Entonces, lo que hace es una contar limpieza. cuánto... ¿Cómo? Lo que hago sería una limpieza de lo que no me sirve y lo que me sirve. No haces limpieza, simplemente procesas ese archivo texto y determinas cada línea de ese archivo texto representa una página que visitaste, básicamente, ¿me entiendes? Y entonces lo que tienes que hacer es contar cuántas páginas educativas visitaste, cuántas páginas de ocio visitaste que están registradas en ese archivo. Eso es lo que vas a hacer. Eso lo hace todo en el programa Java. Lo único que hace Hadoop es correr ese programa, ¿me entiendes? ¿No ves? Separarlo por, digamos, te permite hacer Hadoop, no procesa eso. Lo que hace es tu programa. Lo que hace Hadoop es una plataforma que te permite ejecutar ese programa, crear un job con ese programa, ¿me entiendes? ¿No? En realidad, de manera simultánea, puede procesar varios archivos, digamos, de manera simultánea, digamos, ¿no? Y luego hacer que ese resultado se procese y se almacene. Obvio, en este caso, el input es el archivo texto, digamos, que vas a procesar con un programa en Java, porque tienes que interpretar ese archivo texto y luego vas a guardar esa información en normalmente lo puedes hacer en un archivo de salida, pero en este caso va a ser una base de datos. Entonces vas a guardar ese resultado en una base de datos. Pero todo se lo hace en el programa Java, pues alguien tiene que programar eso, no ocurre por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Me entiendes? ¿No? Ahora, ¿qué es lo que hace la plataforma? La plataforma Hadoop lo que hace es permitirte ejecutar eso de manera, digamos, distribuida, concurrente. Podrías tener miles de servidores procesando esos inputs, digamos, y generando esos outputs. ¿Me entiendes? Obvio, entendemos que acá solo tienes unos cuantos archivos que vas a procesar, los de tu grupo, digamos, y vas a pero luego hay que hacer otra parte de la aplicación. Bueno, por lo menos hasta la próxima semana es esa parte, nomás de tomar el input ese, procesarlo y generar el output, que es básicamente la cantidad de páginas visitadas por tipo, digamos, ¿no? ¿Me entiendes? Sí, ingeniero. También decía Para eso necesitas crear una base de datos, necesitas crear varias tablas, digamos, ¿no? Y obvio necesitas tener archivos de entrada, que son los logs, procesarlos. Si el archivo está en formato texto, vas a tener que parsearlo vos manualmente o conseguir una librería que te lo parsee. Si está en formato JSON o XML, igual puedes conseguir una librería que te permita parsear ese archivo, interpretar el contenido del archivo texto. Gracias, ingeniero. ¿Sí? Ya. A ver, y eso ya hay que hacerlo, ¿no? Ya debían estar trabajando en eso, ¿no? De hecho, ya supongo que debe haber por lo menos un grupo, uno que ya lo ha hecho. Ya, a ver, sigamos ahí. Bueno, Dime. bueno, resulta, entonces la conexión de base de datos tiene que conectarse con Java, ¿no? No con Hadoop. Es que estaba investigando y había que se conecta con El Hadoop programa, y pues, obvio,
programa lo haces en Java, ¿dónde se va a abrir la conexión en Java? Pues, ¿no? Si el programa lo haces en Python, vas a abrir una conexión en Python, pero obvio, tanto Java, Python o cualquier lenguaje de programación, lo que necesita es una librería para acceder a esa base de datos, un connector, como le llaman, digamos, normalmente, ¿me entiendes? En el caso de Java le llaman un JDBC, necesitas una librería JDBC para conectarte. Si es a Postgres, una librería para conexiones JDBC para Postgres, digamos, ¿no? O una conexión para MySQL o para eso lo tienes que bajar de la página normalmente, ¿cómo se llama? De Postgres o de MySQL, ahí siempre va a haber para los distintos lenguajes, ¿no? Y entornos, entonces obvio, como lo estás escribiendo el programa, ibas a necesitar abrir una conexión y escribir luego en esa base de datos utilizando esas librerías, ¿no? Que te la ofrece el fabricante, normalmente el dueño de la base de datos, ¿no? Gracias, ingeniero. Tanto para Java como para Python hay, digamos, ¿no? Para cualquier, por lo menos las bases de datos conocidas, ¿no? ¿Ya algo más? ¿Algo más, señores? No, entonces sigamos con lo de Data Warehouse, la parte teórica, bueno, no se olviden, la próxima semana ya tendríamos que dar ese examen, ¿ya? A ver, vamos a comenzar con Alejandra Gabriela, que está aquí Buenas tardes, ingeniero. ya sobre lo de Data Warehouse, a ver qué investigó. Bueno, he investigado yo que Data Warehouse es una base de datos corporativa que se caracteriza por integrar, depurar y procesar información. Data Warehouse es un almacenamiento de grandes datos que se usa para empresas. La información es posible analizarla a gran velocidad. También se busca que los datos se tengan que almacenar de una forma segura, fiable y también de una fácil recuperación. Luego, hay diferentes características que tiene Data Warehouse. He visto que hay varias personas, pero una de las que más recalcan son las de Bill Inmon, que son las características que él da, por ejemplo, la orientación a temas, que dice que solo los datos necesarios para el procesamiento del conocimiento del negocio se integran desde el entorno ocupacional. También hay el variante en el tiempo, que los datos muestran el estado de la actividad del negocio en ese mismo momento. También que es no volátil, que la información no se puede modificar ni eliminar una vez almacenado el dato. Tiene que ser también integrado porque deben estar formados por una estructura consistente. Y los metadatos, que Data Warehouse cuenta con estos, o sea, datos sobre datos. Datos sobre datos, son datos que describen datos, pero eso de los metadatos existe en todas las bases de datos, ¿no? Una base de datos normalmente almacena datos y metadatos, ¿no? Los metadatos son información que te ayuda a interpretar los datos. Si quieres, es información acerca de los datos, los metadatos, ¿no? ¿Ya? Pero sí, digamos, las características principales de un Data Warehouse son esas 4 que ha mencionado su compañera. Obvio que es variante en el tiempo, que es no volátil, que es integrada y que es orientada a un tema. Son las principales características de un Data Warehouse, ¿no? Sí, y obvio otro concepto básico ahí que dijo su compañera, que obvio el Data Warehouse conceptualmente se define como un almacén de datos, una bodega de datos, le llaman en la interpretación más característica del español al inglés, ¿no? Una bodega de datos, pero que la orientación de esta bodega de datos, a diferencia de una base de datos transaccional, digamos, que esta bodega de datos no está orientada a las transacciones, a hacer altas, bajas y modificaciones de información, sino está orientada al análisis, digamos, ¿no? Y obvio tiene otras características, está pensada para concentrar grandes volúmenes de información y poder acceder rápidamente a esta información. Por lo tanto, obvio, se requiere de una estructura de datos que sea capaz de obtener información rápidamente. Por eso se utilizan modelos no relacionales normalmente y se utilizan fundamentalmente los modelos multidimensionales, que son mucho más fáciles de acceder a la información porque se encuentra la información más compuesta
que descompuesta, que es lo contrario a un modelo relacional. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Esos son los conceptos más básicos de lo que van a encontrar de Data Warehouse, por lo menos en la mayoría de la bibliografía que van a encontrar. Obvio, algo que dijo los principales autores en Data Warehouse son Bill Aymon, digamos, ¿no? Sí, y se me fue el otro nombrecito, Hay otro nombre Aymon, que dice Ralph Kimball. Kimball, ¿sí? Ralph Kimball. Sí, son los dos. Kimball y Aymon son los autores, los principales autores del modelo del esquema de un data warehouse. Son los principales, los que crearon o escribieron por primera vez acerca de lo que debería ser un data warehouse, ¿no? Así que las principales metodologías basadas o descritas para lo que es un data warehouse están basadas. De hecho, ellos dos tienen sus metodologías, pero la mayoría de las metodologías ya más modernas, de autores modernos, se basan en ambos autores, en uno o en ambos, digamos, para describir cómo se concibe actualmente un data warehouse, digamos, ¿no? Pero a ellos se los considera los principales autores en el tema data warehouse, ¿no? Así que seguramente que si hablan de data warehouse, digamos, se van a encontrar con ellos. Y de hecho, cuando hablemos de las metodologías asociadas a data warehouse, las principales metodologías o todas las metodologías están basadas en la metodología de Aymon y de Kimball. ¿Qué más, Alejandra? Pero bueno, esos son los conceptos básicos, ¿no? ¿Qué más? Luego he investigado unos cuantos ejemplos de Data Warehouse. Dentro de los ejemplos que yo encontré, dice, por ejemplo, uno que para los minoristas, un almacén de datos puede ayudarles a identificar las características demográficas de los clientes, también identificar los patrones de compra de los clientes y mejorar las respuestas que tienen en la interacción con el cliente. Otra puede ser en los bancos, que estos pueden ayudar en la detección de los fraudes de las tarjetas y también ver cuáles son los clientes que ocupan más sus servicios. Luego que en las empresas de telecomunicaciones ven que clientes tienen la posibilidad de cambiar de compañía, aun siendo que ellos les dan incentivos para quedarse. Sí, en realidad, a ver, aquí es donde comienza a tornarse difusa las líneas que normalmente uno comienza a querer concretar en términos de los conceptos. Lo que pasa es que en realidad Data Warehouse, en el concepto inicial del almacén, donde yo concentro toda la información orientada, por supuesto, al análisis, pero cuando ya analizo la información, puedo aplicarle minería de datos, puedo aplicar en realidad puedo aplicar también procesos de Big Data sobre estos datos que tengo concentrados. Normalmente sí, en el caso de Data Warehouse, los datos son estructurados porque son basados en un modelo multidimensional o relacional y obvio en eso son datos 100% estructurados. Aunque se puede trabajar con datos no estructurados, trabajándolo por separado, preparándolo y almacenándolo de alguna manera, convirtiéndolo de no estructurado a estructurado, si se quiere llamar así. Entonces sí se puede trabajar, pero está más orientado. Entonces hay una parte que ahora también dentro de los procesos de Data Warehouse consideran parte del Data Warehouse, digamos, ¿no? Ya las herramientas de análisis, ¿no? Ya no solamente se considera el almacén, sino las herramientas asociadas al almacén, porque obvio, igual que en muchas herramientas, las están haciendo complejas, ¿no? No solamente ya están asociadas al almacén de los datos, sino herramientas que te permiten analizar y visualizar los datos. Por eso es que, obvio, como parte de los procesos de construcción de un data warehouse, también se incluye la parte, por ejemplo, de minería de datos, ¿no? Y de hecho, actualmente ya también se incluyen procesos de Big Data dentro de la construcción de un data warehouse, aunque conceptualmente, inicialmente era la idea solo del almacén de datos, crear ese almacén donde pueda concentrar toda la información con el propósito de análisis, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, ya puedo construir sistemas de soporte que me ayuden a tomar decisiones, ¿no? Y obvio, ahí es donde ha entrado ya otra vez el concepto de minería de datos, digamos, para aprovechar esos datos que están ahí, que es mucho más fácil que en el caso de Big Data, en el caso de Data Warehouse, aplicar minería, porque están trabajando normalmente sobre datos estructurados, ¿no?
Obvio, estamos hablando de bases de datos que yo estoy concentrando y por supuesto una base de datos relacional, que son las más comunes, los datos son 100% estructurados, ¿no? Ya en general. Entonces, ahí es donde comienza un poco comenzamos de nuevo a entrar en los conceptos de Big Data o de minería de datos, ¿no? Ya a ver, Alejandra, está bien, vamos a ver otra persona, a ver, Ser único y centralizado. Y también tiene que ser consistente para respaldar el análisis empresarial, las minerías de datos, la inteligencia artificial y el machine learning. En otras palabras, Data Warehouse es como un núcleo de datos el cual se puede conectar a distintas terminales, se podría decir. No, en realidad es obvio, bajo lo que mismo que dices, la definición que un data warehouse es una bodega de datos, un almacén de datos, pero que concentra información de distintos sistemas. Lo que hace es extraer información de distintos sistemas y concentrarla en un solo lugar, ¿no? Obvio, de manera consistente, ¿no? Tampoco no es nomás ir y traer y amontonar por amontonar datos, sino ese es uno de los temas, ¿no? Que la información tiene que ser consistente, ¿no? Entonces, traes información de distintas fuentes, las reúnes en un único lugar, obvio, ¿con qué propósito? Con el propósito de análisis, ¿no? Que a partir de esa información que es extraída de los sistemas y antes de traerla ahí la puedes filtrar, transformar, acomodar, como quieras, llamarle, digamos, ¿no? Prepararla y almacenarla de manera consistente que luego puedas utilizarla para el análisis, ¿no? de esa información, obvio, al final con el propósito de tomar decisiones a partir de esa información, ¿no? Que has extraído de distintas fuentes. Esa es una de sus principales características, digamos, es la posibilidad de poder extraer información de distintas fuentes, ¿no? De sistemas, en realidad lo que hace es extraer de los sistemas transaccionales la información normalmente, ¿no? Sí. Bueno, y Data Warehouse cumple con todas estas características con el fin de poder permitir a las organizaciones o a las empresas de ejecutar análisis potentes, digamos, en grandes volúmenes, o sea, de petabytes, y de una forma tal en la que una base de datos estándar simplemente no podría. Sí, las infraestructuras están hechas para grandes cantidades de información y poder tener acceso rápido a esa información. Obvio, las bases de datos tradicionales no te permiten hacer eso con esos volúmenes de información. Es difícilmente poder procesarla a la velocidad que podrías o hacerlo dentro de una Data Warehouse, digamos, ¿no? Porque obvio, como son ya de propósito de análisis, no hay transacciones por debajo, así que es mucho más rápido extraer la información, digamos, que una base de datos transaccional que está dedicada y orientada a las transacciones. Bueno, y ya, tradicionalmente, bueno, antiguamente, los data warehouse tenían una implementación con promesas, se podría decir, que se encargaba, que tenía un mainframe central y su funcionalidad era de extraer datos de otra fuente, limpiarlos, preparar esa información y luego cargarlos y mantenerlos en una base de datos relacional. Pero hoy en día los data warehouse pueden estar alojados en un dispositivo dedicado o también en la nube. Y la mayoría de los data warehouse han agregado capacidades de análisis y herramientas que, o sea, estos mismos almacenes o estas mismas bodegas ya tienen capacidades de análisis y herramientas de visualización o para poder presentar los datos que contienen. Sí, era lo que le comentaba, ¿no? Que inicialmente la idea era solo la bodega y ahora ya le han comenzado a aumentar herramientas de análisis y visualización de datos, ¿no? Ya no solamente está concentrado en almacenar la información, y obvio, la almacenan, la información la pueden hacer en realidad, lo más típico no es una base de datos relacional, sino una base de datos multidimensional, lo que más se utiliza, entonces, porque es mucho más rápida, eficiente para el análisis, ¿no? Entonces, por eso es que tiene tres modelos, existen lo que se llama el AeroLab, el MLab y el HLab, ¿no? Que son uno basado en el modelo relacional, otro basado en el modelo multidimensional y el otro una mezcla de ambos, ¿no? El HLab, que es el híbrido. Eso es lo mismo que las estructuras del Data Warehouse, como la estructura básica con área de ensayo, ¿es lo mismo o no? No, lo que pasa es que internamente la estructura de una base de datos puede ser relacional o puede ser multidimensional, digamos, ¿no?
Antiguamente eran relacional, pero ya en las herramientas más modernas ya no se utilizan base de datos relacional para la bodega de datos, sino se utilizan base de datos multidimensionales que son mucho más eficientes cuando se trata de análisis que la base de datos relacional, aunque se pueden seguir utilizando las bases de datos relacional. Por eso es que existen también los modelos híbridos, donde puedes utilizar una parte podría estar en una base de datos multidimensional y otra parte en una base de datos relacional. Ya. Y bueno, siguiendo esta misma línea de concepto, por ejemplo, ahora con los nuevos tipos de data warehouse, en un solo lugar podemos tener información, o sea, no solamente sobre un tema. Por ejemplo, podríamos tener información proveniente de marketing y al mismo tiempo información proveniente del área de producción, de ventas. A cada una de esas áreas se le llama un data mart. ¿Me entiendes? ¿No? Entonces tú en un data warehouse puedes tener varios data mart, varias unidades de negocio. Esto es la parte académica, esto es la parte financiera, esto es la parte de recursos humanos. Podrías tener varios data mart y el conjunto de esos data mart construyen tu data warehouse. Y bueno, con todos estos data marts, entonces crean la posibilidad de poder crear detección de patrones o de tendencias, digamos, dentro del data warehouse. En realidad eso es lo que ya están haciendo, ¿no? A partir de que ya tienes todo eso, puedes analizar, aplicar herramientas ya de minería de datos, por ejemplo, o procesos de Big Data también sobre esos datos, ¿no? Entonces, y además ya le están incluyendo herramientas de visualización, así que obvio. La diferencia, lo que haces en Big Data, por ejemplo, ¿no? Es que, obvio, Big Data trabaja fundamentalmente su información en línea, en tiempo real, digamos, ¿no? En cambio, el Data Warehouse sobre información histórica, digamos, ¿no? En el caso del los dos trabajan con grandes cantidades de información, pero uno está más basado en lo que es información no estructurada y el otro está más concentrado en información estructurada. Ya. Bueno, también sobre la estructura de los data warehouse. Los data warehouse están divididos en tres estructuras. De estructura básica con un área de ensayo y básica con área de ensayo y data marts. Con una estructura básica es básicamente un sistema operativo y archivos planos que proporcionan datos en bruto que se almacenan junto a sus metadatos. Al añadir un área de ensayo, se puede colocar entre las fuentes de datos o el almacén como un dominio de datos que proporciona un lugar donde estos mismos datos se pueden limpiar antes de entrar al almacén. Obviamente es posible personalizar la arquitectura de este almacén, digamos, o el dominio de los datos. Y ya haciendo o agregando los data marts, que estos son sistemas diseñados para una línea de negocio, digamos, en particular, es decir, orientados a un área específica, se pueden tener data marts separados, un data mart para ventas, para inventarios o para compras, por ejemplo. Y así los usuarios finales pueden acceder a datos de uno bueno, del data mart que quieran, ¿no? Ya ver, antes que me olvide, anótense, para el día miércoles vamos a seguir con el tema de Data Warehouse, pero tenemos que profundizar un poco más y vamos a hablar de dos temas en particular, que es lo que tienen que investigar acerca de los componentes de un Data Warehouse, qué componentes tiene un Data Warehouse, obvio, cuál es su función, para qué sirven, cómo funciona Básicamente, cuando hablas de los componentes, estás hablando de las partes que tiene un Data Warehouse, ¿ves? Y obvio qué función cumple cada una de esas partes en el todo, lo que es el Data Warehouse, ¿no? Y la otra parte que tienen que ver es acerca de las metodologías para construir Data Warehouse, los procesos, digamos, ¿no? Cómo se construye un Data Warehouse desde el punto de vista de las metodologías o las propuestas metodológicas que existen actualmente. ¿Se entiende la idea? Hola. Sí, se entiende. Sí, ya notaron Componentes, ¿y cuál era el otro, ingeniero? Perdón. Componentes y metodología. Metodologías para construir un Data Warehouse, ¿no? Sí, ¿se entendió? Sí, ingeniero, ¿es una o dos tareas? Es una, ¿no? Serían dos, pues.
Sí, son dos, en realidad son dos temas, ¿no? Es sobre el mismo, es sobre Data Warehouse, pero son dos temas, digamos, ¿no? Uno sobre los componentes y otro sobre el tema de la metodología, cómo construir un Data Warehouse, ¿no? Pero obvio lo pueden enviar en el mismo documento, no necesitan hacer dos documentos, si me entienden. ¿Sí? ¿Se entiende, Roy? Sí, sí, ingeniero. Ah, ya, perfecto. Ya sigamos entonces, a ver, nos quedamos. ¿Cómo te fue, Hugo? ¿Ya pudiste resolver tu problema? Tu Serapio. No tenemos con Wendy. Wendy. Wendy a la una, Wendy a la... Estaba con bulla, por eso tardé un poquito. Ya, a ver. Ya, un data work, ya, business intelligence. Después, y ¿Qué juego? Wendy. ¿y qué pasa? Que estoy un poco con bulla aquí en mi casa. ¿Qué pasa? Sálgase afuera. ¿Qué pasó? Se cayó Wendy. Ya, a ver, entonces, en resumen, vamos a hacer un pequeño resumen. Ya, como les dije, ya cuando les pregunto y les toca, digamos, no tengo que poner una nota, así que obvio, es complicado si no pueden responder, ¿no? Pero bueno, no creo que siempre les pase lo mismo. A ver, para hacer un resumen, primero, no se olviden para el miércoles, para terminar un poco el tema básico de Data Warehouse. Obvio, solo estamos repasando algunos conceptos para ayudarle, para que pregunte, para ayudarle un poco a entender el tema, porque después vamos a dar un examen teórico sobre estos temas, ¿no? A ver, para hacer resumen conceptualmente, entonces un data warehouse, digamos, no es una bodega de datos que concentra información de distintos sistemas, de distintos orígenes, digamos, con el propósito de análisis, fundamentalmente, ¿no? Que obvio las características principales planteadas por Aymon es que debería ser no volátil, variante en el tiempo, orientado a un tema, digamos, ¿no? ¿Sí? Y ¿cómo se llama? Ya dimos, este, y íntegro, digamos. Ahora, ¿qué significa cada uno de estos temas? Íntegro significa que todos los datos que están en el Data Warehouse deben estar de alguna manera relacionados, no pueden estar inconsistentes, porque si no, obvio, de nada sirve traer información de distintos que de manera inconsistente, deben ser íntegros, deben ser completos, quiere decir, no puedo traer información incompleta del oeste que después no me vaya a permitir analizar esa información, ¿no? Y se debe... Obvio, no volátil quiere decir que, obvio, una vez almacenado no se pueden eliminar ni modificar, ¿no? Variante en el tiempo que son históricos, cada vez se va adicionando nueva información, conforme pasa el tiempo se va generando nueva información, todo el tiempo un data warehouse está creciendo, ¿entiendes? Hay una operación que se llama append, cada vez que se adiciona información.
no se modifica ya la que hay, simplemente se aumenta información a la que ya hay, ¿no? Por eso es que varía en el tiempo, todo el tiempo está creciendo el data warehouse en base a la nueva información que Obvio, debe ser temático, orientado a un tema en específico, no puede ser, digamos, de cualquier cosa. Entonces tienes que tener un objetivo de análisis en particular, no puedes hacer de todo un poco, digamos, ¿no? Sino tiene que estar orientado a un tema en específico. Y en eso está mucho más centrado el tema de data mart, orientado a una unidad de negocio específico. Entonces tú creas un data warehouse orientado hacia algo, con un objetivo de análisis claro, no es, a ver, traigo lo que sea sin ningún propósito, todo tiene que estar orientado hacia ese objetivo de análisis que quieres tener, ¿no? Esas son las 4 características. Obvio, aparte de eso, lo fundamental es que un data warehouse tiene un propósito de análisis, está orientado a un extracto diferente del negocio, normalmente a los niveles ejecutivos y gerenciales de una empresa, de manera que la información esta, a diferencia de los sistemas transaccionales que están orientados a los sistemas operacionales, digamos, esta está orientado a los sistemas ejecutivos y gerenciales, ¿no? Para la toma de decisión, ¿sí? Otra características importantes que debería ser fácil de utilizar, son fáciles de utilizar, no deberían requerir muchos conocimientos para poder utilizar este tipo de sistema, porque la información que te provee debería ser ya filtrada, procesada y lista para que el usuario la pueda utilizar y entender, ¿no? Son la base de los sistemas. A partir de esta bodega de datos, esta información que ya está concentrada, resumida de alguna manera, digamos, ¿no? Y bien estructurada, es posible luego hacer análisis ya de esa información para obtener patrones, tendencias, digamos, con algoritmos de minería de datos, o utilizarla también con herramientas de inteligencia de negocios para ver proyecciones, regresiones, vistas de cuadros de mando, digamos, información histórica, información actual, digamos, comparativa, estadística y probabilísticamente hablando, ¿no? Entonces, y obvio trabaja sobre 2 modelos en realidad, digamos, de almacenamiento, que es el relacional y el multidimensional, ¿no? Que ese es otro tema que vamos a ver esta semana sobre los esquemas multidimensionales. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo en específico de lo que leyeron, que no entendieron, si es que leyeron algo. Vamos, señores. Ingeniero, Sí, dime, Gabriel. sobre lo que leí, digamos, del Data Warehouse es, a ver, siempre trata de hacer comparaciones o tratar de darle distinción, es que el Data Warehouse, digamos, trata de ser cerrado y solo para la empresa, ¿no? Digamos, o sea, recolectas el CRM, el PPM, digamos, todo lo relacionado solo con la empresa. De los data warehouse son los CRM, los BMP y los RP, ¿no? Sí. O sea, trata de recopilar solo información de la empresa, a diferencia, digamos, de Big Data, que es data de un lugar y de otro, digamos. Sí, sí. Básicamente vas a crear un almacén de datos de la empresa, de la corporación. A veces no es una sola empresa, digamos. Lo que pasa es que hay corporaciones, a veces, conjunto de empresas, y crean un data warehouse que consolide toda la información de las distintas empresas de la corporación, ¿no? Pero en realidad siempre es orientado a eso, ¿no? A una empresa, no a un ámbito más abierto, como en el caso de Big Data, ¿no? Ya. Bien. ¿Algo más, señores? Hola, hola. Otro pensamiento, ¿podría entonces Data Warehouse ser parte del KDD? Utiliza KDD, digamos, utiliza el proceso de búsqueda de conocimiento en datos. Puede aplicar un proceso de KDD, digamos, porque KDD ya sabe que es un proceso, digamos, ¿no? Que intenta encontrar conocimientos a partir de los datos. Y obvio, los datos pueden estar almacenados en un data warehouse, ¿no? Y se puede aplicar. No es parte de KDD. En un data warehouse pueden aplicar eso para obtener algún conocimiento a partir de los datos que se tienen, ¿no? Ya.
¿Algo más? Hola, hola. No hay, no hay. Yo tengo una duda sobre el proyecto, ingeniero. Entré tarde a clase y no estuve cuando me estuve explicando. Dime. Es sobre la base de datos. Nuestra base de datos debe tener, por decirlo, una tabla con las categorías a las que puede pertenecer cada sitio web. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es consultar a la base de datos con cada uno de los sitios web para que nos diga cuál pertenece, ¿no? Solo para eso. Sí, sí, solo para eso. Y luego vas a tener otra tabla donde vas a almacenar por cada categoría en este archivo cuántos ¿no? Ah, mira, en este archivo hubieron 5 que corresponden a educación. Entonces lo que va a hacer en el mapa, por ejemplo, es decir, bueno, es decir, este pertenece a educación, ¿me entiendes? Vas a crear ahí. Y luego lo que vas a hacer en el reduce es contar cuántos fueron de educación, cuántos fueron del ¿me entiendes? Y eso al final lo vas a almacenar ya en la base de datos. Ah, mira, de este archivo que acabo de procesar, si quieren el proceso es map, lo que vas a hacer es decir, bueno, este enlace pertenece a educación, este pertenece a este, ¿me entiendes? Lo vas a clasificar de alguna manera. Y luego de reduce, lo que vas a hacer es ya contar, a ver, cuántos fueron de educación, cuántos fueron de cuántos de y ese resultado lo almacenas en una base de datos, ¿no? Ah, ya. No sabía que había que almacenar el resultado también. Creí que era para mirarlo ese rato nomás. Y no, también, eso lo vas a almacenar en una base de datos. Entonces, en una base de datos va a decir, en de esta varios fecha, archivos, ¿no? O sea, de cualquier cantidad de archivos que yo haga, voy a almacenar y ahí se va a quedar de ese archivo y sus resultados, ¿no? exactamente. Sí, yo voy a ir procesando archivos y siempre se va a ir quedando en la base de datos, como que por cada archivo que proceso me va a generar varias tuplas en la base de datos. Ya, y tiene que ser en local la base de datos, ¿no? Bueno, eso ya es lo de menos, ¿no? Si la base de datos es local o es remota, pero bueno, en este caso local es suficiente, ¿no? Pero es Ya. simplemente la conexión, ¿no? Si la conexión es local o remota, eso no hace mucha diferencia, ¿no? Ya. También tenemos que crear un frontend, ¿no? Un cliente. Sí, pero eso ya es después. Primero vamos por paso, ¿no? Hagamos primero el procesamiento básico en Java y después vamos a hacer una aplicación web, ¿sí? Donde vamos a mostrar ya en un gráfico esos resultados, ¿no? Ah, ya. Entonces, esta primera presentación es solamente en la consola, digamos, del proceso de Claro, Java. básicamente, a ver, mostrame el archivo, procesarlo, ahora mostrame la base de datos, cuánto Ah, terminó siendo. Ah, ya, belleza, está bien, digamos, ¿no? ya, listo, gracias, ingeniero. Listo, ¿algo más? No hay. Ya, el miércoles entonces le seguimos. Que estén bien. Hasta luego, ingeniero. Listo, Hasta luego, ingeniero. Que tenga buenas tardes. Bueno, nos vemos. Chao, chao.